sábado 27 de marzo de 1971, alrededor de las 9:30 de la mañana, la profesora Margarita Vázquez Santillán, de 52 años, maestra de primaria en la Escuela República de Chile, llamó a la administración del edificio Anahuac por cuarta vez en 2 semanas para reportar un olor que describió como de animal muerto mezclado con químicos de limpieza, emanando de las tuberías de su baño. El conserje, Juventino Cárdenas Maldonado, había venido 3 veces a revisar, le había asegurado que era un problema menor del drenaje y le había dejado un frasco de desinfectante industrial que ella ya había usado sin resultado. Esta vez, la profesora Vázquez fue enfática. El olor había empeorado durante la noche anterior hasta el punto de que tuvo que dormir con las ventanas abiertas a pesar del frío, y por la mañana había encontrado una mancha oscura en el techo del baño, justo arriba del lavabo, de la cual goteaba un líquido transparente con ese mismo olor nauseabundo. Cárdenas le dijo que enviaría a un plomero especializado esa misma tarde. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que esa llamada desencadenaría el descubrimiento de uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Ciudad de México, uno que permanecería parcialmente oculto en archivos clasificados durante décadas. El plomero que llegó alrededor de las 4 de la tarde era Roberto Aguirre Domínguez, un hombre de 38 años que había trabajado en edificios de la zona norte durante 15 años. Aguirre revisó el baño de la profesora Vázquez y determinó inmediatamente que el problema no estaba en las tuberías del departamento, sino en el sistema principal de drenaje que corría verticalmente por todo el edificio. Le explicó que necesitaría acceder al sótano para inspeccionar el origen del flujo. Cárdenas, quien había permanecido inusualmente callado durante la inspección, se ofreció a acompañarlo. Mientras bajaban por las escaleras de servicio hacia el sótano, Aguirre notó que el conserje sudaba profusamente, a pesar de que el aire en la escalera era frío, y que mantenía las manos en los bolsillos de su overol azul, apretando algo que hacía un ruido metálico sordo cada vez que daba un paso. El plomero registró mentalmente ese detalle, porque algo en la actitud de Cárdenas le pareció extraño, demasiado tenso para lo que debería ser una simple revisión de tuberías. El sótano del edificio Anahuac ocupaba toda la planta baja y estaba dividido en varias secciones. El cuarto de calderas, una bodega para objetos de los inquilinos, un taller de mantenimiento donde Cárdenas realizaba reparaciones menores, y una zona de tuberías principales que conectaba con el sistema de la ciudad. La iluminación consistía en 5 focos desnudos de 60 watts separados por varios metros, creando islas de luz amarillenta rodeadas de sombras densas. El olor que había reportado la profesora Vázquez era 10 veces más intenso ahí abajo, un hedor que hacía arder los ojos y provocaba arcadas involuntarias. Aguirre se cubrió la nariz y la boca con un pañuelo mientras seguía el recorrido de las tuberías principales. Cárdenas permanecía 5 pasos atrás, observando cada movimiento del plomero. Fue entonces cuando Aguirre vio el tanque. Era un viejo depósito de agua de aproximadamente 2 metros de diámetro y 1,5 metros de alto, de acero galvanizado corroído por el tiempo y la humedad, ubicado en un rincón del cuarto de calderas. Según las especificaciones del edificio, ese tanque había sido reemplazado en 1963 por uno más moderno, y debería haber sido desmantelado. Pero ahí estaba, conectado irregularmente al sistema de drenaje mediante una manguera de hule industrial que no aparecía en ningún plano. Aguirre se acercó. La superficie del tanque estaba cubierta por una capa de polvo, excepto en la parte superior, donde había marcas recientes de manos, como si alguien hubiera abierto la tapa con frecuencia. El olor emanaba directamente de allí, tan intenso que el plomero tuvo que retroceder 2 pasos para no vomitar. Cuando preguntó a Cárdenas qué contenía el tanque, el conserje respondió con voz monótona que era agua de lluvia recolectada para regar el pequeño jardín frontal del edificio. Aguirre sabía que eso no tenía sentido. No había conexión entre ese tanque y el exterior, y además, nadie usaría agua que olía así para regar nada. Roberto Aguirre tomó una decisión que, según declararía después,
fue puramente intuitiva. Dijo a Cárdenas que necesitaba ver el contenido del tanque para determinar si había una fuga contaminando el sistema. El conserje se quedó inmóvil durante 3 segundos completos antes de responder que no tenía la llave de la tapa, que estaba oxidada y no se abría desde hacía años. El plomero señaló las marcas frescas en la superficie y dijo que claramente alguien la había abierto recientemente. Fue en ese momento cuando la tensión entre ambos hombres se volvió palpable, un silencio cargado de algo más que incomodidad profesional. Cárdenas sacó finalmente las manos de sus bolsillos y Aguirre pudo ver que sostenía un martillo de cabeza redonda, el tipo que se usa para trabajos delicados de metalurgia. El conserje dijo con voz muy baja que el plomero debería terminar su trabajo y marcharse, que él personalmente se encargaría del tanque más tarde. Roberto Aguirre, quien había crecido en las calles difíciles de 1900 Tepito, y había desarrollado un instinto agudo para situaciones peligrosas. No discutió. Subió las escaleras con paso firme pero sin correr. Salió del edificio, caminó 2 cuadras hasta una caseta telefónica y llamó directamente a la delegación de policía de Gustavo A. Madero. Lo que el plomero Roberto Aguirre no sabía mientras esperaba a que llegaran los agentes era que había estado a centímetros de encontrar fragmentos de al menos 5 personas diferentes dentro de ese tanque, sumergidos en una mezcla de ácido muriático diluido y agua que Juventino Cárdenas había estado usando durante años para acelerar la descomposición de tejidos blandos. Tampoco sabía que, en ese preciso momento, el conserje estaba en su departamento del primer piso, ubicado justo al lado de la entrada principal, quemando páginas de un cuaderno negro donde había registrado meticulosamente cada uno de sus actos durante los últimos 6 años. Cuando los patrulleros llegaron 40 minutos después, Cárdenas los recibió con su habitual cortesía profesional, explicando que se trataba de un malentendido, que el plomero se había asustado por el olor de productos químicos de limpieza que almacenaba en el sótano. Los agentes, 2 hombres jóvenes del turno de tarde que conocían al conserje de vista, porque patrullaban la zona regularmente, estaban inclinados a creer su versión. Fue la insistencia de Aguirre y su descripción detallada de la conducta extraña de Cárdenas lo que finalmente convenció al sargento de turno de llamar a un detective de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El detective Arturo Beltrán Ochoa llegó al edificio Anahuac poco antes de las 7 de la noche, acompañado por su asistente, el agente ministerial Luis Santamaría Robles. Beltrán tenía 46 años, 23 de servicio en la Policía Judicial, y había trabajado en algunos de los casos más complejos de la ciudad durante la década anterior, incluyendo el desmantelamiento de una red de tráfico de personas en la zona de la Merced y la investigación del incendio intencional del Cine Colonia, que había matado a 11 personas en 1968. Era un hombre metódico, callado, que prefería observar durante largos períodos antes de hacer preguntas directas. Cuando entró al sótano del edificio Anahuac y percibió el olor, su experiencia le dijo inmediatamente que no se trataba de productos químicos de limpieza ordinarios. Había un componente orgánico en ese hedor, algo que reconocía de escenas de crímenes anteriores. Le ordenó a Cárdenas que abriera el tanque. El conserje, ahora visiblemente nervioso con las manos temblando ligeramente, produjo una llave inglesa y comenzó a aflojar los pernos de la tapa circular. Lo que encontraron dentro del tanque cambiaría el curso de la investigación de una simple molestia de olores a uno de los casos de homicidio serial más perturbadores en la historia del país. El líquido dentro era opaco, de un color marrón grisáceo, y, flotando en la superficie, había fragmentos de lo que inicialmente parecían ser trozos de carne descompuesta. Beltrán ordenó evacuar el tanque. El proceso tomó 4 horas y requirió la presencia del servicio forense de la ciudad. Conforme bombeaban el líquido hacia contenedores especiales para análisis, comenzaron a aparecer más fragmentos, y lo que los técnicos forenses identificaron preliminarmente como secciones de huesos humanos. Una mandíbula con 3 molares aún adheridos, lo que parecía ser parte de una costilla, varios fragmentos de huesos largos que podrían ser de brazos o piernas. En el fondo del tanque,
Enterrados bajo una capa de sedimento oscuro, encontraron objetos metálicos, 2 anillos de boda, una cruz de plata con una cadena rota y un reloj de pulsera marca Timex que había dejado de funcionar con las manecillas marcando las 3:15. La detención de Juventino Cárdenas Maldonado se efectuó a las 11:20 de la noche de ese mismo sábado. No opuso resistencia. Durante el registro de su departamento, los investigadores encontraron lo que el detective Beltrán describiría después como el archivo de un contador obsesivo aplicado a la muerte. Cárdenas había guardado documentos personales de sus víctimas, credenciales de elector, certificados de nacimiento, cartas, fotografías familiares. Tenía cajas de zapatos llenas de objetos pequeños, lápices labiales, pañuelos bordados, llaveros, botones de ropa, mechones de cabello envueltos en papel, de seda y etiquetados con fechas. Pero el hallazgo más perturbador fue el cuaderno. Aunque Cárdenas había quemado aproximadamente 2/3 de sus páginas, quedaban suficientes fragmentos para reconstruir parte de su metodología. Escribía en letra pequeña y apretada, documentando con precisión casi científica cada fase de sus actos. La selección de la víctima. Generalmente personas que vivían solas y habían mencionado planes de mudarse o viajar. El método de acercamiento, siempre ofreciendo ayuda con el transporte de pertenencias. El lugar de ejecución, invariablemente el cuarto de Calderas durante las horas entre las 2 y las 5 de la madrugada. Y luego, la disposición de los restos. El cuaderno contenía anotaciones que sugerían un proceso refinado a lo largo del tiempo. Las primeras entradas, fechadas en 1966, describían errores y dificultades. Demasiado ruido con la sierra. Los vecinos del segundo piso se despertaron. Tuve que parar y esperar 3 días. Más adelante, las anotaciones mostraban mayor confianza y eficiencia. Completado en 5 horas, sin incidentes. Ácido al 60% funciona mejor que al 40%. Reducción del volumen óseo en 72 horas. Había también secciones donde Cárdenas reflexionaba sobre sus víctimas, no con remordimiento, sino con una especie de curiosidad clínica. Mr., 34 años, contador de Guadalajara. Llegó hace 8 meses, sin familia en la ciudad. Llamaba a su madre cada domingo. Dejó de llamar y nadie vino a buscarlo. 3 meses después, nadie preguntó por él. Esas líneas revelaban algo más perturbador que la violencia física. Cárdenas había comprendido una verdad oscura sobre la vida urbana moderna, que en una ciudad de millones de personas era posible que alguien desapareciera sin dejar ondas en el tejido social, especialmente si esa persona estaba sola, si había llegado de otro lugar, si no tenía raíces profundas ni red de apoyo. El interrogatorio inicial de Cárdenas, conducido por el detective Beltrán durante las primeras 72 horas después de su arresto, produjo una confesión parcial. El conserje admitió haber matado a algunos inquilinos, pero se negó a proporcionar un número exacto. Describía sus actos con un desapego emocional que perturbaba incluso a los investigadores más experimentados. No expresaba remordimiento ni trataba de justificar sus acciones con traumas de infancia o enfermedades mentales. Cuando Beltrán le preguntó directamente por qué lo había hecho, Cárdenas respondió con una pregunta propia. ¿Usted sabe cuánta gente desaparece en esta ciudad cada mes sin que nadie haga nada? Después añadió, con voz tranquila, yo solo aceleré lo inevitable. Eran personas que ya estaban desapareciendo, solo que más lento. Esa respuesta reveló una lógica retorcida pero internamente consistente. La racionalización de un hombre que se había convencido a sí mismo de que no estaba cometiendo crímenes contra personas con futuro, sino simplemente terminando lo que la ciudad ya había comenzado. El proceso de borrar a individuos que no importaban lo suficiente. La investigación forense que siguió al descubrimiento inicial requirió de un equipo multidisciplinario que incluyó al doctor Ernesto Villalobos García, jefe del Departamento de Antropología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y a su asistente, la doctora Patricia Mendoza Ruiz, especialista en análisis óseo comparativo. El contenido del tanque fue analizado durante semanas.
Los fragmentos óseos recuperados, una vez limpiados y catalogados, totalizaron más de 230 piezas individuales. Mediante técnicas de reconstrucción y análisis de características anatómicas únicas como suturas craneales, forma de la pelvis y marcas de inserción muscular, el equipo determinó que los restos correspondían a un mínimo de 9 individuos diferentes, 5 hombres y 4 mujeres, con edades estimadas entre 25 y 50 años. Pero eso era solo lo que quedaba en el tanque. La pregunta que comenzó a obsesionar al detective Beltrán era, ¿cuántos más? La respuesta empezó a emerger cuando el equipo investigativo expandió su búsqueda al resto del sótano. En el taller de mantenimiento de Cárdenas, encontraron herramientas que habían sido limpiadas meticulosamente, pero que bajo luz ultravioleta revelaban trazas microscópicas de sangre en ranuras y grietas, imposibles de alcanzar con limpieza convencional. Una sierra eléctrica de disco, un hacha de leñador, varios cuchillos de carnicero con mangos de madera gastados por uso frecuente y un mazo de metal que presentaba abolladuras consistentes con impactos repetidos contra superficies duras. El análisis de ADN, una técnica relativamente nueva en la criminología mexicana de esa época y que requirió el envío de muestras a laboratorios especializados en Estados Unidos, identificó material genético de al menos 14 personas diferentes en esas herramientas. 9 coincidían con los restos del tanque. 5 eran desconocidas, lo que significaba que había más víctimas cuyos restos habían sido dispuestos de manera más completa. Beltrán ordenó entonces una inspección exhaustiva de todo el edificio. Trajeron perros entrenados en detección de restos humanos. Los animales marcaron positivamente en 3 ubicaciones específicas. Una sección del muro del sótano que había sido reparada con cemento fresco aproximadamente 2 años atrás. Una porción del piso del cuarto de calderas y, curiosamente, varias secciones de las columnas de soporte del edificio en el estacionamiento subterráneo. La demolición controlada de estas áreas reveló lo que los investigadores más temían confirmar. Cárdenas había estado mezclando fragmentos óseos triturados con cemento y usando esa mezcla en reparaciones del edificio. En el muro del sótano encontraron lo que el informe forense describió como fragmentos de huesos humanos pulverizados integrados en la matriz de 1900 cemento, correspondientes a al menos 3 individuos. En las columnas descubrieron secciones completas de huesos largos, tibias y fémures, que habían sido cortados para caber dentro de las estructuras de hormigón durante trabajos de reforzamiento que Cárdenas había realizado bajo el pretexto de mantenimiento preventivo. Con esta evidencia, la Procuraduría comenzó el trabajo de identificar a las víctimas mediante el cotejo de personas reportadas como desaparecidas en la zona entre 1966 y 1971. El proceso fue complicado porque muchas de las víctimas potenciales nunca habían sido oficialmente reportadas. Eran migrantes internos, personas que se habían mudado a Ciudad de México desde estados como Oaxaca, Michoacán, Veracruz, que habían perdido contacto con sus familias de origen de manera gradual y cuya ausencia fue notada pero no necesariamente investigada. Los registros del edificio mostraban que durante ese periodo, exactamente 29 inquilinos habían dado aviso de mudanza con anticipación de 1 a 3 meses, habían pagado sus últimas rentas y se habían marchado llevándose supuestamente todas sus pertenencias. De esos 29, el equipo de Beltrán pudo localizar y entrevistar a 12 que efectivamente se habían mudado sin incidentes. 17 permanecían sin localizar, sin registros posteriores de empleo, sin reportes de nuevas direcciones, sin actividad bancaria si es que tenían cuentas, simplemente borrados de todos los sistemas de registro, como si hubieran dejado de existir el día que supuestamente abandonaron el edificio Anahuac. Las entrevistas con familiares de esos 17 inquilinos desaparecidos revelaron un patrón consistente. En casi todos los casos, la última comunicación que las familias habían recibido incluía menciones de la ayuda del conserje. Juventino me va a ayudar con las cajas, había escrito Martín Reyes Solórzano, de 32 años, empleado de 1900 banco, en una carta a su hermana en Querétaro.
El señor del edificio me consiguió un contacto para transportar mis muebles más barato, había dicho por teléfono Carmen Ordóñez Jiménez, de 28 años, secretaria, a su prima en Puebla. En retrospectiva, esas menciones aparentemente inocentes de la ayuda de Cárdenas adquirieron un significado siniestro. El conserje se había ofrecido a almacenar sus pertenencias temporalmente, a coordinar los transportistas, a supervisar el vaciado de los departamentos. Las víctimas le habían entregado sus llaves, confiando en un hombre que llevaba años construyendo una reputación de confiabilidad y eficiencia. Y en la privacidad de las horas muertas de la madrugada, cuando el edificio dormía, Cárdenas transformaba esa confianza en oportunidad. La pregunta de cómo ejecutaba los homicidios fue respondida parcialmente por las anotaciones en su cuaderno y por la reconstrucción que hizo el equipo forense basándose en las herramientas y la disposición del taller. Cárdenas citaba a sus víctimas en el sótano, generalmente bajo el pretexto de mostrarles dónde se almacenarían sus pertenencias o de revisar algún detalle de último momento antes de su mudanza. El golpe inicial era con el mazo, dirigido a la parte posterior del cráneo, un ataque rápido y silencioso que incapacitaba inmediatamente a la víctima, sin darle oportunidad de gritar. Después, venía el desmembramiento, realizado con precisión quirúrgica, usando la sierra eléctrica, y los cuchillos, sobre una mesa de trabajo de acero inoxidable que había sido atornillada al piso del taller. Cárdenas trabajaba durante horas, separando el cuerpo en secciones manejables. Los tejidos blandos iban al tanque con ácido. Los huesos más grandes los trituraba con el mazo y los mezclaba con cemento. Los objetos personales más pequeños los guardaba. La ropa y pertenencias más grandes las donaba a centros de caridad en diferentes partes de la ciudad, nunca en la misma zona. Para el amanecer, generalmente no quedaba nada de la víctima, excepto recuerdos archivados y fragmentos integrados en la estructura del edificio. El juicio de Juventino Cárdenas Maldonado comenzó en enero de 1972 en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El fiscal asignado al caso, el licenciado Fernando Guzmán Herrera, enfrentó el desafío de construir acusaciones formales cuando el número exacto de víctimas permanecía incierto y varios cuerpos nunca habían sido recuperados completamente. La defensa, dirigida por el abogado José María Vela Sandoval, designado de oficio, intentó argumentar que su cliente sufría de una enfermedad mental severa que le impedía comprender la naturaleza de sus actos, pero las múltiples evaluaciones psiquiátricas realizadas por diferentes especialistas concluyeron consistentemente que Cárdenas era completamente consciente de lo que hacía y había tomado medidas elaboradas para ocultar sus crímenes, lo cual demostraba plena capacidad de razonamiento legal. El juicio atrajo atención mediática significativa, con reporteros de los principales diarios de la ciudad, asistiendo a cada sesión. Sin embargo, había aspectos del caso que nunca fueron discutidos públicamente en la corte. Uno de esos aspectos surgió durante el análisis de los registros financieros de Cárdenas. El conserje ganaba un salario mensual de 1.200 pesos, una cantidad modesta pero suficiente para sus necesidades, dado que vivía en un departamento proporcionado por el edificio sin costo. Sin embargo, los registros bancarios incautados mostraban depósitos irregulares por cantidades variables, entre 500 y 2.000 pesos, realizados aproximadamente cada 2 o 3 meses desde 1968. Los depósitos no tenían explicación documentada. Cuando Beltrán interrogó a Cárdenas sobre el origen de ese dinero, el conserje se negó a responder, invocando su derecho a permanecer en silencio. El detective ordenó una investigación exhaustiva del origen de esos fondos, pero los depósitos habían sido realizados siempre en efectivo, sin registros de remitente ni conceptos. La investigación llegó a un punto muerto, cuando los superiores de Beltrán le indicaron que debía concentrarse en los aspectos confirmables del caso y no perseguir teorías conspirativas sin fundamento sólido. Otro aspecto que generó inquietud entre los investigadores fue el testimonio de Eduardo Maldonado Cortés, el sobrino de Cárdenas,
que había vivido con él durante 6 meses en 1969, mientras estudiaba en una escuela técnica en la ciudad. Eduardo, de 23 años en el momento del juicio, declaró que su tío le había prohibido explícitamente bajar al sótano en cualquier circunstancia, diciéndole que había problemas de humedad y que las tuberías viejas podían soltar gases tóxicos. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, Eduardo se había despertado por sed y al salir de su cuarto había notado que su tío no estaba en el departamento. Preocupado, había bajado al sótano y desde la entrada había visto luz en el taller de mantenimiento y había escuchado el sonido de la sierra eléctrica. No se había acercado más porque Cárdenas le había inculcado un miedo genuino sobre los peligros del sótano, pero recordaba ese sonido de sierra funcionando durante horas en la madrugada. Y recordaba también que al día siguiente había visto a su tío lavar su overol de trabajo con tal cantidad de cloro que el olor había impregnado todo el departamento durante días. En aquel momento no le había dado mayor importancia. Solo después del arresto, al reconstruir esos recuerdos fragmentados, Eduardo comprendió lo cerca que había estado de descubrir la verdad, y lo cerca que quizás había estado de convertirse él mismo en víctima, si hubiera bajado completamente al sótano esa noche. El detective Beltrán también entrevistó a varios inquilinos antiguos del edificio que habían vivido allí durante la época de los homicidios. Sus testimonios pintaron un retrato de vida cotidiana, transcurriendo normalmente en la superficie mientras el horror operaba en las profundidades. Guadalupe Fernández, quien había vivido en el departamento 3A desde 1967 hasta 1970, recordaba haber escuchado ruidos de construcción provenientes del sótano durante las madrugadas varias veces al año. Cuando preguntaba a Cárdenas al respecto, él explicaba que estaba realizando reparaciones de emergencia en las tuberías o reforzando estructuras para prevenir problemas futuros. Nadie cuestionaba esas explicaciones porque Cárdenas era meticuloso en su trabajo diurno. El edificio siempre estaba bien mantenido, y él proyectaba una imagen de profesionalismo y dedicación. Algunos inquilinos incluso lo habían recomendado para trabajos en otros edificios de conocidos. Era, según múltiples testimonios, el tipo de conserje que todo edificio quisiera tener. Alguien que resolvía problemas antes de que se volvieran serios, que recordaba los nombres de todos los residentes y sus familias, que ayudaba a los ancianos con sus compras y aceptaba paquetes para los que trabajaban horas largas. Esa normalidad superficial es quizás lo más perturbador del caso Cárdenas. No era un monstruo, obviamente desequilibrado, cuyas acciones eran predecibles en retrospectiva. Era un hombre común, casi invisible en su funcionalidad social, alguien que durante el día realizaba su trabajo con eficiencia y durante la noche transformaba el sótano del edificio en un matadero privado. Los psiquiatras que lo evaluaron, incluyendo al doctor Rafael Santander del Instituto Nacional de Psiquiatría, produjeron informes que describían a Cárdenas como un individuo con una disociación profunda entre roles sociales que le permitía mantener separadas sus identidades diurna y nocturna sin aparente conflicto interno. No experimentaba culpa porque, según su lógica distorsionada, sus víctimas eran personas que de todas formas iban a desaparecer, que ya habían cortado sus lazos con sus lugares de origen, que estaban en tránsito hacia ninguna parte. Se veía a sí mismo no como un asesino, sino como un facilitador de una desaparición inevitable, como alguien que simplemente aceleraba un proceso que la ciudad impersonal ya había iniciado. El veredicto llegó en julio de 1972. Juventino Cárdenas Maldonado fue declarado culpable de 17 cargos de homicidio calificado, el número de víctimas que pudieron ser identificadas mediante evidencia directa. Aunque la investigación forense sugería fuertemente que el número real era mayor, posiblemente llegando a 23 o más, el sistema legal requería pruebas concretas de identidad para cada cargo. Fue sentenciado a 17 términos consecutivos de prisión perpetua, una sentencia que en el sistema penal mexicano de esa época equivalía a un máximo de 50 años efectivos. Durante la lectura del veredicto, Cárdenas permaneció impasible, sin mostrar reacción emocional aparente. No pronunció ninguna declaración final.
No ofreció disculpas. Simplemente fue escoltado de regreso a la cárcel preventiva de Lecumberri, donde había permanecido durante el juicio. Lo que vino después del juicio fue un proceso de demolición del edificio Anahuac, que se extendió durante 18 meses. La decisión de demoler fue tomada por varias razones. Primero, el edificio había perdido todo valor económico. Ningún inquilino quería permanecer allí después de saber que partes de la estructura contenían literalmente restos humanos integrados en el cemento. Segundo, la extracción forense completa requería la destrucción de secciones estructurales significativas, lo que comprometía la integridad del edificio. Tercero, y esto nunca fue dicho oficialmente, pero era entendido por todos los involucrados, había un deseo colectivo de borrar física y simbólicamente el lugar donde tantos horrores habían ocurrido. La demolición fue supervisada por equipos forenses que examinaban cada sección de concreto removida, buscando más restos. Encontraron fragmentos adicionales en 3 columnas más y en una sección de la cimentación que no había sido revisada durante la investigación inicial. Para cuando la demolición concluyó en diciembre de 1973, el recuento oficial extraoficial de fragmentos óseos humanos recuperados del edificio había alcanzado un peso total de 43 kilogramos, correspondientes a un estimado de 22 a 25 individuos diferentes. El terreno donde había estado el edificio Anahuac permaneció vacío durante años. Hubo intentos de desarrollar proyectos de construcción allí, pero cada intento fracasó por razones que variaban entre problemas de financiamiento y resistencia comunitaria. Los vecinos de la zona no querían vivir cerca de lo que algunos comenzaron a llamar el terreno maldito. En 1982, casi 10 años después de la demolición, el gobierno del Distrito Federal finalmente adquirió el terreno y construyó allí un jardín público pequeño, un espacio verde con bancas y algunos árboles, sin placas ni monumentos que indicaran su historia. La intención era reintegrar el espacio a la vida normal del barrio, pero incluso hoy, décadas después, los residentes más antiguos de la colonia Lindavista evitan ese parque, especialmente después del anochecer. Hay una sensación persistente de incomodidad, una atmósfera que los psicólogos podrían explicar como memoria colectiva de trauma, pero que los vecinos describen en términos más simples. El lugar no se siente bien. Nunca se sintió bien después de lo que pasó allí. Juventino Cárdenas cumplió 28 años de su sentencia en la prisión de Santa Marta, Acatitla, después de ser transferido de Lecumberri, cuando esa institución fue cerrada en 1976. Durante su encarcelamiento, mantuvo un perfil bajo. Nunca dio entrevistas a periodistas a pesar de múltiples solicitudes, y participó en programas de trabajo dentro de la prisión, donde, irónicamente, fue asignado a tareas de mantenimiento de la infraestructura carcelaria. Los reportes del personal penitenciario lo describían como un preso modelo, cumplidor de reglas, que mantenía su celda impecable y nunca causaba problemas. Murió de un infarto masivo en enero de 2000 en la enfermería de la prisión, a los 76 años de edad. No tuvo visitantes durante sus últimos 5 años. Su cuerpo fue reclamado por una sobrina que apenas lo conocía y fue cremado sin ceremonia. Las cenizas fueron dispersadas en el Panteón Civil de Dolores, sin marcar el sitio de disposición final. El detective Arturo Beltrán Ochoa, quien había dirigido la investigación del caso Cárdenas, se retiró de la Procuraduría en 1986 después de 39 años de servicio. En entrevistas posteriores, realizadas por criminólogos y periodistas de 1900 investigación, Beltrán admitió que el caso Cárdenas nunca fue completamente resuelto a su satisfacción. Los depósitos bancarios inexplicables, la sugerencia en algunos de los fragmentos del cuaderno de que Cárdenas había tenido contactos fuera del edificio, ciertos objetos encontrados en su departamento que parecían demasiado costosos para su nivel de ingresos, todo eso apuntaba hacia la posibilidad de que hubiera sido parte de algo más grande. Beltrán mencionaba específicamente una entrada del Pistomilloaintsem cuaderno, una de las pocas que había sobrevivido la quema, que decía simplemente: Jaime recogió el paquete
confirmó calidad, dejó 500, preguntó si podía aumentar frecuencia. Esas líneas sugerían que Cárdenas había estado proveyendo algo a alguien identificado solo como JM, y que ese algo requería evaluación de calidad. Beltrán había investigado esa pista durante meses sin llegar a conclusiones definitivas. Sus superiores habían cerrado esa línea de investigación, argumentando que el caso contra Cárdenas era sólido, sin necesidad de perseguir conexiones especulativas que podrían nunca ser probadas. En 2003, 32 años después del descubrimiento inicial, la periodista de investigación Mónica Velázquez publicó una serie de artículos en el periódico Reforma titulados Los fantasmas de Anahuac, donde exploraba los aspectos no resueltos del caso. Velázquez había conseguido acceso a archivos previamente clasificados mediante solicitudes de transparencia y había entrevistado a varios de los investigadores originales, incluyendo al propio Beltrán poco antes de su muerte, en 2002. En sus artículos, Velázquez documentaba varias anomalías preocupantes. Primera, había encontrado reportes policiales de 5 desapariciones en un radio de 10 kilómetros alrededor del edificio Anahuac durante el mismo periodo de los homicidios de Cárdenas, casos de personas solitarias que nunca fueron resueltos y que presentaban patrones similares. Individuos en 1900. Tránsito. Sin familia cercana en la ciudad. Última vez vistos cerca de sus domicilios. Segunda, había identificado 3 exconserjes de otros edificios en la zona norte de la ciudad que habían sido investigados brevemente en los años 70 por irregularidades menores, pero cuyas investigaciones habían sido archivadas sin seguimiento. Tercera, había descubierto referencias en archivos de la época a un supuesto mercado negro de identificaciones que operaba en Ciudad de México, donde documentos de personas muertas eran vendidos para uso fraudulento, un mercado que requeriría un suministro constante de identidades de personas que no fueran inmediatamente reportadas como desaparecidas. Los artículos de Velázquez generaron suficiente interés público para que la Procuraduría General de Justicia reabriera parcialmente el caso en 2004, no para procesar a nadie nuevo dado que Cárdenas estaba muerto, sino para intentar identificar a todas las víctimas y proporcionar cierre a familias que aún tenían preguntas sin responder. El equipo forense moderno, equipado con tecnología de ADN mucho más avanzada que la disponible en los años 70, solicitó acceso a los fragmentos óseos que habían sido preservados en el depósito de evidencias. De los restos que pudieron ser localizados, porque algunos habían sido dispuestos después de completarse el juicio original, según protocolos de entonces, lograron extraer perfiles genéticos de 18 individuos diferentes. De esos 18, comparándolos con bases de datos de personas desaparecidas y con muestras proporcionadas voluntariamente por familiares que respondieron a llamados públicos, pudieron identificar definitivamente a 13 víctimas. Las otras 5 permanecieron sin identificar, sus perfiles genéticos archivados en espera de futuras comparaciones que quizás nunca lleguen porque sus familias desconocen que deben buscarlas. Y hasta hoy, 54 años después de que el plomero Roberto Aguirre notara algo extraño en la conducta del conserje y decidiera confiar en su instinto, el caso del edificio Anahuac permanece como uno de los episodios más perturbadores en la historia criminal de Ciudad de México, no solo por el número de víctimas o la brutalidad de los métodos, sino por lo que representa sobre la invisibilidad de ciertas vidas en el contexto urbano moderno. Cárdenas había comprendido algo oscuro sobre la ciudad, que hay personas cuya ausencia no genera alarmas inmediatas, individuos que han cortado lazos con sus orígenes sin establecer nuevas raíces profundas en su destino, migrantes perpetuos que existen en un estado de tránsito indefinido. Y en ese espacio de invisibilidad social, un hombre con acceso y oportunidad pudo operar durante años, transformando un edificio ordinario en un sitio de desapariciones sistemáticas. Los archivos completos del caso permanecen parcialmente clasificados bajo argumentos de protección de privacidad de las familias, pero personas familiarizadas con los contenidos sugieren que hay secciones enteras dedicadas a investigaciones que nunca fueron perseguidas completamente, nombres de posibles cómplices
que nunca fueron interrogados, conexiones con otros casos que nunca fueron exploradas, y en los barrios viejos de la colonia Lindavista, donde algunos residentes aún recuerdan cuando el edificio Anahuac estaba en pie, circula ocasionalmente un rumor persistente que algunos de los trabajadores que participaron en la demolición reportaron encontrar más de lo que oficialmente se registró. Fragmentos enterrados más profundo de lo que cualquier reparación estructural requeriría, sugiriendo que el sótano del edificio quizás no era el único lugar donde Cárdenas escondía sus secretos, que quizás el jardín que ahora ocupa ese espacio está construido sobre más que solo memoria colectiva de horror.